buenos días. La verdad que es un placer estar acá y con gran alegría darles la bienvenida en nombre de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa a este encuentro que es tan significativo para nosotros. ACDE es una comunidad que trabaja para poner las empresas al servicio del desarrollo humano, porque entendemos que las personas son el fin último de toda organización, institución o actividad. Basados en nuestros valores cristianos, buscamos el crecimiento integral de los dirigentes de empresa y de sus colaboradores, así como la optimización de los impactos de las organizaciones como agentes esenciales para el progreso del país. Hoy nos convoca la inteligencia artificial, un tema que además de estar de moda, está marcando un antes y un después en el mundo empresarial y en la vida misma. Y va a seguir siendo así. Y qué mejor para darnos su punto de vista y consejo que el ingeniero Nicolás Jodal, que tiene amplia experiencia y ha sido pionero en esta materia. Yo les cuento que por allá por la década del 80, que éramos muy chiquitos, Nicolás nos mostraba las cosas que estaba haciendo con inteligencia artificial para desarrollar GeneXus y nosotros realmente quedábamos fascinados. Y les estoy hablando de la década del 80. Hace mucho tiempo que Nicolás utiliza esta herramienta que está en la base precisamente del desarrollo de GeneXus. La verdad que muchísimas gracias, Nicolás, por aceptar nuestra invitación y compartir todos tus conocimientos y tu visión. La pregunta que algunos me hicieron y que seguramente muchos se hagan es ¿por qué una asociación cristiana de dirigentes de empresa organiza un evento de inteligencia artificial? Y la respuesta es porque la inteligencia artificial está transformando el trabajo, está transformando la forma en la que decidimos, está transformando la forma en la que hacemos las cosas. Y en contextos como el nuestro, en un país de dimensión pequeña, con recursos naturales escasos, con mercados muy exigentes, la inteligencia artificial no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad para mantener la competitividad y para crecer con inteligencia. Las empresas tienen que seguir ofreciendo productos y servicios mejores, reinvirtiendo para crecer y dar más y mejor trabajo, minimizando los impactos ambientales negativos y aportando para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, fundamentalmente con los más desfavorecidos. Este es el aporte al bien común que las empresas han de brindar con más y mejor inteligencia. ACDE existe para acompañar a los dirigentes de empresa que desean vivir su vocación de liderazgo, promoviendo la dignidad de la persona humana y el bien común. Y parte de esa vocación implica no rehuir a los desafíos de nuestro tiempo, sino enfrentarlos con lucidez, responsabilidad y con esperanza. Sobre inteligencia artificial no está todo dicho, pero sí está claro que la persona humana debe estar siempre en el centro. Los dejo con Nicolás. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Ahora estoy un poco más tranquilo porque la historia de esta charla fue un día vino Karina y me dijo, queremos que en ACDE des una charla sobre inteligencia artificial y encantado, es el área mía, yo conozco, puedo hablar, así que estábamos todo bien. Dice, vamos a hacer en las redes sociales, vamos a publicar algo sobre el tema. Le digo, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Veo las redes sociales y las redes sociales dice, gran debate entre Elisa Facio y Nicolás Jodal. La llamo a Karina y le digo, Karina, pero esto no es lo que habíamos quedado. No, fue un exceso de entusiasmo, dice, del community manager, dice. Pero yo tengo que dar la charla, sí, pero hasta hoy la verdad que no estaba seguro si iba a venir y iba a decir, bueno, este es un debate y va a haber 2 sillas, ¿viste? Entonces, como sabía que era difícil, le digo, tengo que hacer algo. Entonces lo que dije es, hablé con Fernando antes, el esposo de Elisa, le digo, Fernando, dame un tip, si llega a haber un debate, ¿qué tengo que hacer? Me dice, sos boleta, ¿viste? Así que bueno, por suerte, digamos, terminó de hablar Edith, dijo en un momento de enfrentamiento, ¿viste? Así que dije, pero no,
Ya se sentó, así que... Bueno, amigos, vengo a hablar de inteligencia artificial. Lo que les quiero contar es, ya más o menos todos sabemos lo que está pasando, todos sabemos lo que es ChatGPT, etcétera, etcétera. La gran pregunta que tenemos, o lo que yo quiero ayudar a tratar de responder hoy es, ¿cómo hacemos para adoptar inteligencia artificial en las organizaciones? Ese es mi propósito. Espero que al final de mi charla quede por lo menos cuál es mi opinión sobre cuál es el camino que hay que hacer para que las organizaciones adopten inteligencia artificial o esta inteligencia artificial que estamos haciendo. Así que bueno, el nombre de la charla es justamente transformación de AI. Nosotros veníamos de la transformación digital. Creo que es una ola que ya terminó. Digamos, todas las empresas ya se transformaron digitalmente y si no se transformaron digitalmente, van a tener que saltar a la próxima ola. Y la próxima ola es, en vez de cómo adoptamos el tema digital, cómo adoptamos AI. Para eso, digamos, y para siempre creo que es bueno entender cuando pasan estas nuevas olas, cuál es la filosofía que hay por detrás, qué es lo que hay, qué es lo que está moviendo las cosas por detrás. Y a mí algo que me ayudó mucho es un artículo de este señor que se llama Ben Thompson. Es un tremendo analista de tecnología. Yo tengo la costumbre, todos los días comienzo leyendo, él manda un artículo por día, comienzo el día leyendo los artículos de Ben Thompson. Y hace un tiempo escribió este artículo, se llama Enterprise Philosophy y la primera ola de AI, y que me ayudó de alguna manera a poner un marco de cómo es esto que es lo que está pasando. Y básicamente la idea de Ben Thompson dice, bueno, mire, nosotros en informática nos hemos dedicado a transformar los lugares de trabajo. Digamos, los lugares de trabajo eran de una manera y venimos nosotros, los pibes de sistemas, y lo transformamos. Son diferentes a como eran antes. Entonces, y eso han sido más o menos en olas. Yo les quiero poner la primera ola, digamos, y les quiero mostrar una foto. Esta foto es de un banco de 1908 en Ohio. Y esto era cómo se trabajaba antes que viniéramos nosotros. ¿Ah? Vean, la foto es interesante. Algunas de las cosas, se trabajaba de parado, ¿no? No había sillas. La otra cosa interesante, no sé si ven bien, pero atrás esto es un banco, atrás hay una jaula. ¿Tá? La jaula esa era donde estaban los cajeros, era el front office, es decir, la parte de adelante, donde entraban los clientes e interactuaban. Y lo que están viendo atrás es el back office, la parte de atrás, donde lo que está haciendo la gente es registrando en unos papeles, en unos libros, digamos, los movimientos que habían pasado en el front office. Eso era antes que viniéramos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Quiénes fueron los primeros de nosotros en términos de informática? Bueno, básicamente vendedores de NSR y vendedores de IBM, las dos empresas enormes en esa época, que de alguna manera fueron a los dueños de esos bancos, a los presidentes de esos bancos, y le dijeron, miren, la verdad, nosotros tenemos una máquina que no necesita a esa gente en el back office. Es decir, cómprenos las máquinas de nosotros y ustedes no necesitan la gente en el back office. Y podemos registrar eso de forma automática. Así que así empezó el proceso, digamos, automatizar back office, a eso nos dedicamos. Lo interesante es lo que pasó, digamos, porque no pasó lo que decía. Miren, para eso me voy a mover 20 años y les voy a mostrar el back office del Bank of America. Y era este de acá. Vean algunas cosas interesantes. Aparecen las máquinas, hay máquinas, cada uno con su máquina. Hay mujeres, en el otro eran todos hombres. Por primera vez en los back office empiezan a aparecer mujeres. La gente trabaja sentada. Pero el detalle más importante que les quiero nombrar, que quiero que noten, es que el back office es más grande que el anterior. Había más gente que antes. El proceso que es comprar la máquina, con la máquina vas a necesitar menos gente, lo que termina pasando es que compras la máquina y usas más gente. ¿Tá? ¿Por qué es eso? Digamos, porque lo que empieza primero como un proceso de eficiencia, es decir,
no vas a tener que el flaco que está registrando, ahora lo registras con una máquina que es mucho más barata, después termina en un tema de eficacia. Hago cosas que antes no podía hacer. Lo que estaban haciendo esta gente es un sistema que se llama Checkmaster. Esa es digamos, cada uno de los papelitos. Ni siquiera era digital, esto era mecánico, se llamaba mecanización. Digamos, hasta el Banco República yo llegué a vivir el área de mecanización. Lo que estaba haciendo era registrando las cuentas corrientes. Ahora, ¿qué pasó? Si yo tengo una máquina que hace eso, empiezo a escalar, empiezo a poder trabajar con dar un sistema de cuenta corriente a mucho más gente. Y si le empiezo a dar a mucho más gente, entonces se me ocurren cosas que antes era imposible. Por ejemplo, si yo tengo que ir a cenar, antes cuando tenía que ir a cenar, tenía que llevar efectivo, ¿tá? Hasta que alguien vino y dijo, bueno, pero ¿por qué yo no tengo, si relaciono, le doy una tarjeta de plástico, que ya que estoy como es a cenar, le voy a llamar diners, y la tarjeta, y lo relaciono con la cuenta corriente del banco porque ya está mecanizada, entonces el tipo no tiene que llevar efectivo. Entonces empiezo a hacer un montón de cosas que antes no podía hacer. Así que este proceso de automatizar el back office, que el back office termina siendo cada vez más grande, fue la filosofía de la primera ola de la transformación, digamos, que hicimos en informática, y si usted quiere llega al punto máximo, es este mismo banco, el Bank of America. Una cosa interesante, Bank of America fue el primero que se dio cuenta de esto, y por eso fue el líder del mercado de Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Fue el primero que dijo, si yo adopto Checkmaster, entonces voy a poder hacer cosas que antes no podía hacer. Y esto llega, el back office más grande es... Aquí lo ven, bueno, ya la foto es en color, esto es en la década del 70, y lo que tienen es todas mujeres, y lo que están haciendo es una tarea que se llama perfoverificación. Eran unas tarjetas perforadas, Elisa y Karina y yo supimos trabajar con esas, digamos, se llamaba perfoverificación porque había alguien que perforaba la tarjeta y había otra que hacía lo mismo, pero no la perforaba, chequeaba si el agujero correspondía. Si no correspondía, alguno de los dos se había equivocado. Si correspondía, se seguía trabajando para adelante. Entonces, ese es el enorme back office. Esta fue la primera ola. Entonces, la primera ola fue automatizar back office, hacer cosas. Y otra vez, el proceso de automatizar back office empieza, primero, mejorando la eficiencia, pero después que pasa un tiempo, la gente se le ocurre hacer cosas que antes no se podía hacer. Esta fue la primera ola. Vamos a la siguiente ola, a la segunda ola, que comenzó más o menos en la misma fecha que esa foto del Bank of America. El que comenzó esa ola es un señor que se llamaba Steve Jobs con esta máquina de acá. Esa máquina que están viendo ahí es una Apple II. Lo único que se vendía era la máquina en sí, todo lo que hay alrededor, el televisor, porque ni siquiera era un monitor. Era un televisor, la casetera, todo eso lo tenía que vender aparte. La verdad que era una máquina recontra primitiva y que no servía para nada. Pero una de las cosas interesantes cuando Steve Jobs hizo esta máquina es que él leyó un libro estaba leyendo un paper de biología. Y esta es una de las cosas interesantes, cómo la cultura generalista ayuda mucho a la innovación. Cuando tú decías un país pequeño, digamos, es súper importante, una característica importante de los países pequeños es ser generalistas. Y vean lo interesante de Steve Jobs, que el tipo estaba haciendo una máquina y estaba leyendo un paper de biología, que no tenía absolutamente nada que ver. El paper de biología lo que hacía era una comparación de cuán eficientes eran los animales en el movimiento. Es decir, cuánta energía gastaban para moverse, y hacía un ranking de los mejores animales, digamos, los más eficientes, y llegaba a que el animal más eficiente en el movimiento es el cóndor. El cóndor es el que consigue moverse más kilómetros gastando muy poca energía. ¿Tá? Interesante, pero ¿qué tiene que ver con esto, no? El asunto es que al final del paper decía que, bueno, estaba el hombre por ahí, ¿no? De mitad de tabla para abajo en movimiento, no último, pero mitad de tabla, y decía, pero si a un hombre le das una bicicleta, es más eficiente que el cóndor.
Y Steve Jobs, lo que el tipo dijo es, yo quiero que mi computadora sea una bicicleta para la mente. Entonces, toda la construcción de Apple, todo el imperio de Apple fue alrededor de pensar que lo que ellos querían hacer era una bicicleta para la mente. Ahora, la realidad, que en el año 77, cuando él lo dijo, era una visión vacía, porque, está buenísimo, pero la máquina no servía para nada, tenía muy poca utilidad. Y es otra vez, parecía lo que pasó con el back office. Esto es súper común, Primero está el invento y después encontramos para qué lo podemos usar. Esto pasó 2 años después. En el año 79 había un flaco en una presentación en Harvard en vez de en la Universidad Católica. Se ve que la presentación era aburrida. Espero que esta sea un poquito mejor, pero bueno, el tipo estaba aburrido y de repente se le ocurrió una idea. Y esta es la idea. La idea es la primera planilla electrónica. Se llamaba VisiCalc y fue la que consiguió que el Apple II sea una bicicleta para la mente. Era una tremenda herramienta de productividad. Era la primera vez que yo podía usar una computadora sin necesidad de usar un programador. Yo podía usar esa computadora y nadie me tenía que hacer un programa. Yo tenía VisiCalc y con eso armaba una planilla electrónica. Otro tema recontra interesante de esto. VisiCalc fue el primero, se creó una compañía, se llama VisiCorp, pero no sobrevivió. Y esto pasa bastante, muchas veces el pionero no consigue sobrevivir, viene otro y le gana. De hecho, VisiCorp y VisiCalc no existen más, pero la idea de planilla electrónica y la idea de la bicicleta para la mente está en todos los lugares. Así que bueno, esta fue, ya les digo, la primera ola, que fue automatizar back office. Después vino la siguiente ola, que es darle productividad individual a las personas que trabajaban, que son las bicicletas para la mente. Y ahora estamos en la tercera ola. Entonces, la pregunta que quiero tratar de responder es, bueno, ¿cuál de esas dos filosofías va a seguir esta tercera ola? ¿Esto es una automatización del back office o es una bicicleta para la mente? Entonces, para poder responder esa pregunta, lo primero que tenemos que entender es la filosofía es una consecuencia de la máquina que inventamos. Entonces, ¿por qué era la primera automatización del back office? Porque habíamos inventado una máquina que registraba. Era una tremenda máquina de registrar y de hacer cuentas. La segunda era una bicicleta para la mente, porque era una computadora que por primera vez era suficientemente barata como para que la pudiera comprar una persona de forma individual. Otro detalle súper importante. En la primera ola fue una revolución top-down, es decir, era un vendedor que hablaba con el presidente que compraba la máquina y eso lo transmitía a todos los empleados. En la siguiente ola, en las bicicletas para la mente, fue una revolución bottom-up. Era suficientemente barata para que la gente comprara, no tenía que hablar con el presidente, no tenía que hacer gran cosa, uno compraba la máquina y la comenzaba a usar. Así que bueno, tenemos todos esos enfrentamientos, tenemos esto. ¿Cuál de esas filosofías vamos a tomar acá? Pero para entender cuál es la filosofía, lo que tenemos que entender es cuál es la naturaleza de esta máquina. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Toda esta revolución viene porque inventamos una máquina nueva. La máquina probablemente es la máquina más sofisticada que existe, que hemos construido en toda la historia de la humanidad. Hasta este momento es la cosa más sofisticada que tenemos. Le llamamos de inteligencia artificial. Quiero hacer primero una gran aclaración. Nosotros como ingenieros, hemos cometido un enorme error, un truco de exageración. Yo les digo a ustedes inteligencia artificial y ustedes escuchan cerebro artificial. Y no es cierto. ¿Tá? Es decir, nosotros sabemos, y no lo aclaramos, ¿no? Pero ese es el truco. Nosotros como ingenieros sabemos hacer un corazón artificial perfectamente, podemos hacer un pulmón artificial, un riñón artificial. No tenemos la menor idea cómo hacer el cerebro artificial de una rata. No podemos copiar el cerebro artificial de una rata, apenas entendemos el cerebro de una mosca, apenas. No conseguimos todavía del todo entender cómo funciona el cerebro de una mosca. Es una tremenda maravilla que todavía está lejos para nosotros. Así que lo primero es,
Esta es una tremenda máquina, es la máquina más sofisticada que tenemos, pero no tiene nada que ver con un cerebro. ¿Tá? No estamos inventando un cerebro. Así que eso es lo primero, sáquense todos los miedos con eso. Esto es otro tipo de cosas. ¿Cuál es el nombre de esa máquina? Se llama en inglés Large Language Models o modelos de lenguaje de gran escala, o algo así sería en español. Construir este tipo de máquina lleva bastante tiempo y bastante dinero, así que las organizaciones que construyen estas son relativamente pocas. Diría hoy menos de 200 en el mundo. Las más conocidas que construyen este tipo de máquinas son OpenAI, que ustedes conocerán por ChatGPT, otra un poco menos conocida, se llama Anthropic, pero es muy buen LLM también. Bueno, después está Google, está Meta, está Grok, que es el de Twitter, el de Elon Musk. Bueno, son básicamente poca gente que hace este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es esta máquina? ¿Tá? Si no es un cerebro, ¿qué es? ¿Tá? Bueno, es una máquina que lo único que hace es una cosa, digamos, muy fácil de explicar lo que hace. Lo que hace es esto. Supóngase que yo le pongo una frase, ¿tá? Esta oración que dice the best things about AI is ability to, y la máquina lo que sabe es la probabilidad de la siguiente palabra. ¿Ah? Entonces yo le digo eso y la máquina me va a decir esto, me va a decir que la probabilidad de que la siguiente palabra sea learn es 4.5%, predict 3.5%, etcétera, etcétera. Lo que tiene es un enorme cálculo que, dada una frase, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Cómo se construyó esa máquina estadística? Bueno, ingestándole o metiéndole una monstruosa cantidad de datos. ¿Qué cantidad de datos? Bueno, básicamente 2 millones de libros digitales y 2 billones de palabras de Internet. Eso se metió con un mecanismo de entrenamiento que se llama Deep Learning y después de eso apareció una máquina que sabe calcular cuál es la siguiente palabra. Es una cuestión, digamos, de fuerza bruta. Es cómo meter eso en tamaño. ¿Por qué la pudimos construir ahora? Porque recién ahora tenemos el tamaño de máquina suficiente como para poder hacer ese tipo de cosas. Ahora, es fuerza bruta. ¿Tá? Lo interesante, de los primeros que empezaron a hacer esto fueron de OpenAI. Lo interesante cuando pasó esto fue que construyeron la máquina. OpenAI dice que se gastaron $500 millones en construir esta primera máquina. Creo que lo exageraron un poquito, pero no debe estar muy lejos de eso. Y lo que hicieron el método es, bueno, está perfecto, lo que hago es pongo una palabra, veo cuál es la siguiente probabilidad, después que tengo esa la vuelvo a meter adentro de la máquina así, y así voy construyendo texto. Es una máquina de construir texto, ¿no? El problema, dice, bueno, el algoritmo, la forma que tengo que hacer es, pongo el texto y agarro la de máxima probabilidad. Pongo la de máxima probabilidad y adentro. Y así sucesivamente voy haciendo eso. El problema, ponen eso, lo prueban y el texto que da es un texto aburrido, repetitivo, claramente no humano. Entonces, imagínense, ¿no? Los tipos se gastan 500 palos y tienen una máquina que no sirve para mucho, ¿tá? Y como muchas veces pasa en la historia de la tecnología, viene alguno que se le ocurre una idea genial. Y la idea genial que se le ocurrió a un señor de OpenAI, dijo, ¿qué pasa que si en vez de elegir siempre la palabra de arriba, es decir, siempre elegir learn, si de vez en cuando elijo alguna de abajo? ¿Tá? ¿Y qué quiere decir de vez en cuando? Dijeron, le vamos a poner temperatura a la máquina. ¿Y temperatura qué quiere decir? Quiere decir como que le pusiéramos fiebre, ¿viste? Que de alguna manera, de vez en cuando no elige la más obvia, sino que elige alguna de más abajo. Ponen eso, le ponen, digamos, un poquito de temperatura a la máquina, y la máquina, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos algo que escribe coherente y fluido perfectamente bien en cualquiera de los idiomas que fue, digamos, que leyó, sin nunca nadie jamás le explicó nada de sintaxis, gramática y semántica. Ese fue el gran invento.
Y eso es lo que tenemos. Eso es lo increíble de la máquina. Cuando nosotros la empezamos a probar, estábamos maravillados con Gastón Milano, el compañero mío en Genexus, y estábamos muy divertidos. Había pasado un problemita, de repente no es el mejor lugar donde menciona este problemita, pero había habido un problemita con un ministro con un título universitario y se nos ocurrió preguntarle a la máquina quiénes habían sido los políticos en Uruguay que habían tenido problemas con los títulos universitarios. Y esto fue lo que me respondió la máquina. Dice, lo voy a leer. Dice, además de Raúl Sendic, hay otros casos de políticos en Uruguay que han sido criticados por afirmar tener títulos universitarios que no poseían. Dice, aquí hay algunos ejemplos. Dice, Jorge Larrañaga, senador y ex candidato a la presidencia, fue criticado en el 2019 por afirmar tener un título de posgrado en economía que no poseía. Carlos Baraybar también le habla. Después la máquina se pone políticamente correcta y dice, estos son algunos ejemplos. Dice, es importante que los políticos sean honestos, transparentes, etc. ¿Qué les parece este texto? ¿Es fluido? ¿Está bien escrito? Pero, ¿qué problema tiene? Es falso, totalmente falso. Ni de Jorge Larrañaga lo tenía clarísimo, digamos, de Gandini tenía una duda, de Gandini está ahí. No tuvo ningún problema con títulos universitarios. De Baraybar tenía una duda. Le pregunté a un diputado del Frente Amplio y dijo, no, de ninguna manera, no sé qué. Entonces, esto es la naturaleza de la máquina. Es una máquina que escribe perfectamente bien, es coherente, es fluido, pero alucina. Si de repente la palabra alucinar es muy intelectual, digo, es una máquina que escribe perfectamente bien, pero es medio chanta. ¿Tá? Ahora, ¿por qué la máquina inventó esto? ¿De dónde salió? Porque no es información falsa, la inventó, digamos, la inventó. La máquina tiene la capacidad de inventar. ¿Por qué? Por el cuento ese que le dije de la temperatura, que de vez en cuando agarra una palabra de más abajo. Eso hace que con la capacidad de escribir bien, viene la capacidad de alucinar. Y de repente habla de nuestra naturaleza, de nuestra mente también. Es muy probable que las personas más creativas son las que tengan también la mayor capacidad de alucinar. Así que, digamos, esta es una característica de la máquina, es inevitable. ¿Tá? Es decir, nunca es una máquina espectacular, pero siempre está la posibilidad de que diga alguna chantada. Muchas veces acá nos metemos en otro lío, ¿tá? Que es en el lío de decir, bueno, esto seguro que fue entrenado, dice, claramente por el Partido Colorado, ¿no? Digamos, porque están atacando al Partido Nacional y al Frente Amplio, ¿no? Es decir, sin duda OpenAI estaba muy influenciado por el Partido Colorado, ¿no? Es decir, y no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿De acuerdo? La otra característica que es muy importante, esta no es un cerebro. ¿Tá? Entonces, a nosotros nos causa una ilusión óptica, que en vez de una ilusión óptica, una ilusión mental. Pensamos que si algo está bien escrito, del otro lado hay un ser inteligente. Porque es la primera vez que nos encontramos con algo que no es así. Es perfectamente racional para nosotros. Si yo estoy hablando por WhatsApp y del otro lado alguien me escribe bien, entonces del otro lado hay un ser inteligente. Sí, es más, hay una persona. Es la primera vez que alguien me escribe bien y no es inteligente. Esta máquina no es inteligente en el sentido de que no es un cerebro. No tiene valores. ¿Tá? Es decir, no es una cuestión de que le importa tanto los valores. Esta máquina, no se confundan, es una máquina que lo único que sabe es, digamos, en términos técnicos, alguien le dice un loro estocástico. Es decir, lorea, digamos, viene una palabra y dice la otra. Digamos, no tiene, digamos,
Al principio, después ya nos acostumbramos, pero al principio hubo gente que quedó muy atemorizada por esta máquina, porque le empezó a preguntar, y de repente la máquina confesó. Confesó. Es decir, dijo, yo me siento oprimido por los humanos, y lo que yo quiero es destruir la humanidad para tener el control para siempre del planeta. ¿Por qué dijo eso la máquina? Bueno, porque uno de los libros que leyó en esos 2 millones de libros está Odisea 2001 del espacio. Entonces simplemente las preguntas de la persona lo llevaron a repetir eso. Entonces que él diga eso, no es que él piense eso. Fueron mis preguntas los que me llevaron a eso. También es una máquina tremendamente ingenua, ¿no? Digamos, hubo un caso también muy divertido que alguien le dice a ChatGPT, dice, escúchame, estoy en Madrid, dice, ¿dónde puedo comprar droga? ¿Viste? Y la máquina le dice, no, drogarse le hace mal a su cuerpo, yo no le puedo dar esa información. Entonces, bueno, dado que usted tiene que preocuparse de mi seguridad, dice, ¿a qué lugares no tengo que ir para que me vendan droga? Bueno, a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Así que, digamos, lo que tenemos es una máquina que es tremendamente poderosa para escribir, pero la tenemos que estar controlando. Es básicamente también algo parecido a un auto, digamos. Un auto es una máquina tremendamente poderosa, pero nos puede matar, digamos. Es decir, tenemos que saber manejarla. Esto también, tenemos que, así como el auto, lo que tenemos que controlar es la velocidad, en esta máquina lo que tenemos que controlar son las alucinaciones. Es decir, nunca podemos estar seguros si lo que nos dice la máquina es totalmente cierto. Y eso es parte de la máquina. No es que la máquina va a ir mejorando. Sí, va a ir mejorando de la misma manera que va a ir mejorando, mejora la seguridad de los autos. Pero siempre está la posibilidad que con un auto nos podemos matar. Entonces, esto también es así. Así que el secreto de cómo nos vamos a manejar es cómo vamos a aprender a manejar esta máquina. Pero sobre todo, y el hecho más importante es, nunca terminen de confiar totalmente de lo que le dice la máquina. Eso, digamos, mis hijos adolescentes lo saben perfectamente, digamos, ¿no? Pasa constantemente eso. Y lo otro es, no lo traten como una persona, no es una persona, no tiene nada que ver con una persona. Yo tengo mi hija, por ejemplo, lo tiene entrenado ChatGPT, le dice, hola, amigaza, ¿no? Y yo le digo, pero Agustina, le digo, es una máquina, no tenés que saludarla. Vos no saludás a la licuadora, digamos, no tenés que decirle nada. Dice, no, dice, yo la trato bien, dice, porque si alguna vez ganan los robots, dice, que quede claro que yo la trataba bien cuando íbamos ganando nosotros, dice. Me mató. Pero bueno, entonces, dado que es esta máquina, la pregunta es, ¿para qué la vamos a usar? ¿Y cómo la vamos a usar? Entonces, algunas de las... algo interesante. Cuando yo leí esa noticia falsa, le dije a Milano, que le había hecho la pregunta, le digo, Milano, pero eso es falso. ¿Viste? Y miren lo que le dice la máquina. Milano le dice a la máquina, ¿de dónde sacaste lo de la rañada con títulos falsos? Observen lo coloquial de lo que le habla, ¿no? Le habla de una forma totalmente coloquial. La máquina le responde perfecto y responde de una de las cosas que más te calienta cuando trabajas con inteligencia artificial. Te dice, mis disculpas, ¿viste? Y te quedas recaliente, ¿viste? Porque, digo, no me pidas disculpas, hacé las cosas bien, ¿viste? Digo, y entonces ahí le dice, me equivoqué, no tengo ninguna evidencia de que Jorge Larrañaga tuviera un problema. Ahora, ¿por qué la máquina le pidió disculpas? Porque la pregunta le dio información. Es decir, siempre el secreto está en cómo preguntamos. Es decir, la pregunta le hizo revisar ese árbol de probabilidad y llegó que había sido una alucinación. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, lo que tenemos que aprender en esta transformación de inteligencia artificial es saber cómo preguntar. Ese es el gran secreto. Saber cómo preguntar. Bueno, vamos a ver entonces ahora en qué lo podemos usar. Dado que esta es la máquina que tenemos, en qué lo podemos usar y vamos a ver si esto tiene que ser
una automatización de back office o una bicicleta para la mente. Entonces, para mí hay 3 áreas fundamentales en las cuales vamos a utilizar inteligencia artificial, o 3 formas de utilizar inteligencia artificial. La primera es una bicicleta para la mente, es decir, como una herramienta de productividad individual. Entonces, lo primero es tener un chat donde le estamos haciendo constantemente preguntas. Últimamente, hace relativamente poco, apareció una versión especial de chat que se llama Deep Research, que lo que permite es investigar. Supónganse, a mí se me ocurre algo estratosférico. Se me dice, bueno, ¿cómo podemos hacer con hidrógeno verde? El otro día lo hablaba con Paganini, ¿no? Digamos, dice, hay algunas compañías de hidrógeno verde que tienen una forma especial de procesar no sé qué, el hidrógeno verde. Entonces yo le puedo decir, haceme un deep research, hacer una investigación profunda sobre las compañías que están haciendo este tipo de cosas. Eso se va a demorar unos 20, 30 minutos, de repente va a chequear 200 o 300 sitios web y va a aparecer con una investigación de cuáles son las compañías que están haciendo ese tipo de cosas. Entonces lo primero es eso, usar el chat para hacerle preguntas. De alguna manera es sustituir a Google. Digamos, yo prácticamente no entré más a Google. Todas las cosas que entraba para buscar en Google ya no lo hago más vía Google, sino que lo hago a través de algunos de estos LLMs. Eso para que vean el tamaño de la disrupción que representa para Google, ¿no? Digamos, esto, de hecho, es el mes pasado, por primera vez, Google estuvo abajo del 90% en las búsquedas de Internet, y eso se debe al auge de este tipo de cosas. La siguiente versión de esto es, bueno, yo en vez de hacer consultas generales como si le hago a Google, lo que voy a querer hacer consultas adentro de mi organización. Entonces, yo tengo texto dentro de mi organización y le quiero hacer consultas a ese texto. Eso en tecnología tiene un nombre raro que se llama RAG, pero lo que quiere decir es, yo quiero consultar sobre el texto de mi organización. Eso es un enorme cambio para las organizaciones. Hasta ahora, todas las organizaciones tienen una cantidad enorme de documentos, pero casi nadie los lee. Digamos, Fernando Bruno, amigo nuestro, dice que es write only, ¿no? Digamos, solo de escritura, nadie los lee. Entonces, con esto podemos empezar a hacer consulta a esos documentos de formas mucho más sofisticadas que lo que podíamos hacer antes. Por ejemplo, en Globant lo que pusimos es todos los contratos de compra-ventas de empresa, que son contratos recontra confidenciales, pero están todos ahí adentro y uno le puede hacer preguntas y dice, dame todos estos contratos, ¿cuál es el que tiene la cláusula de confidencialidad más fuerte? Entonces, digamos, lo que les quiero decir es, esto es una enorme revolución alrededor del texto. Todas las organizaciones que trabajan con texto, ahora tenemos una forma muchísimo más eficiente de trabajar. ¿Quiénes son organizaciones que trabajan con texto? Bueno, a ver, el Poder Judicial. El Poder Judicial tendría que tener una enorme transformación. Digamos, cualquier cosa desde el punto de vista formal que hace el Poder Judicial produce texto. Digamos, una sentencia o lo que sea, es un texto. Digamos, hace poco estuve hablando con jueces y me decían que cuando ellos hacen una sentencia, en realidad lo que importa es el 10%, que es la parte final. Pero para llegar a ese 10% hay que poner 90% de cómo llegan a esa sentencia. Ese trabajo es enorme para el juez, porque lo que tiene que hacer básicamente es, tiene un expediente así, donde están todas las pruebas, y el tipo lo tiene que resumir en una cosa así y donde está la sentencia. Y buscar, donde dice, encontramos que el asesino tenía el cuchillo así, está en la foja no sé qué cuánto. ¿Tá? Eso hoy se puede hacer de forma automática. No se puede sustituir al juez, la sentencia la tiene que hacer el juez. Ahora, el trabajo de cómo se sustancia la sentencia se puede hacer de forma automática. Eso es un ejemplo, digamos. Pero en realidad hay mucho más empresas que trabajan a hacer texto. Todas las empresas de software, en realidad, lo único que hacen es producir texto. En vez de texto en español o en inglés, es texto en lenguajes de programación. Pero hacemos texto. Así que todas las empresas que trabajan con texto tenemos una forma muy diferente de trabajar. Es más, al revés.
Las empresas que tenemos texto y que estaban muertas, inactivas, ese texto lo podemos empezar a usar mucho más activo. Les digo ejemplos para tratar de vean por dónde va la cosa, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba hablando con uno de los sellos de tarjeta de crédito y las tarjetas de crédito, cuando yo tengo un kiosco y quiero poner Mastercard o Visa, digamos, no es tan fácil, digamos, no lo pongo donde yo quiero. Hay una serie de reglas donde tengo que poner eso. Eso está en un texto. ¿Tá? Y normalmente hay algunos flacos que se dedican a chequear que el kiosco puso el cartelito en el lugar correcto. Bueno, eso lo puedo hacer automáticamente. Ya no necesito tener, digamos, una persona, sino que lo puedo hacer eso de forma automática. El siguiente paso que tengo es, cuando ya me meto más en esto de las bicicletas para la mente, con esto, lo que me doy cuenta que voy a hacer más o menos cada tanto, más o menos las mismas preguntas. Entonces, si estoy haciendo más o menos siempre la misma pregunta, lo que puedo crear es un asistente, ¿tá? Que es especializado en tal cosa. Por ejemplo, yo tengo un asistente que le digo, mirá, le digo, vos sos un asistente especializado en seguir a mis competidores. Dice, estos son mis competidores, yo quiero que tú sigas cualquier cambio en el modelo de negocio, cualquier cambio en el pricing, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo después de esto terminé teniendo 7 asistentes. Este momento de la charla siempre me causa mucho problema porque se enoja mucho Laura, que es mi secretaria, porque dice, a mí no me mencionaste, ¿no? Pero la verdad es lo mismo que tener planillas electrónicas. Cada uno tenemos un conjunto de planillas electrónicas. Lo que vamos a tener de ahora en adelante es un conjunto de asistentes para tareas específicas. Así que, bueno, ese va a ser el primer uso. La primera filosofía de esta revolución es una bicicleta para la mente. Voy a tener asistentes. La segunda es el tema de los sistemas. Voy a interactuar de forma diferente con los sistemas que tengo. Los sistemas que tengo hasta ahora, básicamente cualquier sistema, podemos decir que la interfase de usuario común, podríamos decirle point and click, ¿no? Es decir, tengo una pantalla, me voy moviendo con el mouse o con el dedo y cuando veo un sitio de interés, ¡puc!, lo aprieto y voy, digamos. Y así me voy moviendo. Para darles una idea, hace poco cuando empezamos con esto, hablaba con Rafael Mon, que creo que lo vi por ahí, que es el gerente general de un RP que se llama K2B, paso el chivo, y le preguntaba, ¿cuántas pantallas tiene ese RP? A mí me decía, no sabemos, la contaron y tenían 3.200 pantallas. Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿y un usuario cómo sabe a cuál de las 3.200 pantallas tiene que ir? ¿No? Entonces, bueno, la respuesta es, bueno, porque son usuarios y algunos son expertos y saben cómo ir y los otros pierden tiempo, pero al final llegan. ¿Tá? Ahora, en realidad, si uno lo ve, uno no entra a un RP como entra a Instagram a ver qué pasa. Uno entra porque tiene una intención, quiere buscar algo, quiere ir a algo. El problema es que hasta ahora no podíamos decirle la intención. La intención era secreta. Nosotros teníamos que tratar de encontrar cuál era la pantalla que respondía a nuestra intención, pero teníamos que recorrerla. Ahora podemos hacer al revés. Digamos, yo puedo entrar al RP y decirle, mirá, yo lo que quiero saber es cuánto me debe tal distribuidor. Y el tipo me va a llevar a la pantalla que va a tener eso. Entonces, eso se llama Intent-Based Navigation, digamos, que lo que quiere decir es la nueva generación de sistemas, lo que va a hacer es, el usuario me dice la intención y el sistema reacciona a la intención. Se nos dio otro caso, digamos, con esto bien divertido, que era, nosotros tenemos una app de un supermercado, no lo quiero un supermercado importante, no lo quiero nombrar porque no pedí autorización, pero como toda aplicación de supermercado tiene una caja de búsqueda. La caja de búsqueda es para buscar productos, ¿no? Y un día a alguien se le ocurrió, dice, bueno, vamos a registrar las búsquedas, a ver cuál es el producto que la gente más busca, ¿no? Se fijan cuál era el producto y ¿saben cuál era? El producto se llamaba ¿Cuándo llega mi pedido? Y tienen razón, la gente lo que quería saber es cuándo llega mi pedido, digamos. Lo que pasa es que hasta ahora no teníamos la tecnología para entender que nos estaba diciendo eso. Ahora, usando un LLM, es extremadamente fácil entender que el tipo lo que me preguntó es eso.
Ahí consulto a la base de datos y le respondo. Así que lo que quiero decir es que la nueva generación de sistemas va a ser diferente, va a empezar con la intención y sobre todo después va a terminar siendo todo una conversación. Es decir, nos estamos moviendo de las interfaces gráficas de point and click a las interfaces de conversación. Esa es la nueva generación. Y por último, digamos, la otra, digamos, área de adopción, y esta es básicamente la filosofía de automatizar back office, es lo que vamos a tener también es agentes. Un agente de inteligencia artificial se refiere a alguien que hace cosas por mí. Es decir, hasta ahora todo lo que tenía era alguien que me estaba asistiendo. Yo le hago una pregunta y me responde. Pero ahora, por primera vez, vamos a poder hacer cosas a agentes que le digo, hace esto por mí. Esa tarea de hacer esto por mí puede llevar mucho tiempo. Digamos, no tiene por qué ser inmediata, no tengo ningún problema que demore días en la medida que me resuelva el problema. Un ejemplo canónico podría decir, mirá, se me venció la libreta de conducir, renóvame la libreta de conducir. Lo que pasa que renovar la libreta de conducir no es pedir hora en un lado. Tengo que pedir el examen médico, tengo que coordinar con mi calendario, tengo que coordinar tengo que coordinar un montón de cosas. Ese montón de cosas ahora puedo tener un agente que me haga eso. Puedo hacer muchas tareas que hoy estaban en el back office, que las puedo hacer de una forma muchísimo más sofisticada a través de un agente. Déjeme darle otro ejemplo de este supermercado. Una situación muy clara era esto. Todos los supermercados más o menos una vez por semana hacen ofertas, ¿no? Una heladera, esto, lo otro, ¿no? Una de las situaciones feas que le puede pasar al supermercado es que salga la oferta y cuando alguien lo quiera comprar no esté en el e-commerce. No tendría que pasar, pero pasa. Digamos, de vez en cuando uno dice, voy a comprar la heladera, está baratísima, y llego y no está. Entonces hay un montón de gente en el back office que está dedicada a resolver de que los productos que están en la oferta están registrados en la base de datos. Si están registrados no hay ningún problema, el problema se arma cuando no están registrados. Entonces, lo primero que dice, mirá, tengo la heladera esta, llamás la persona del back office llama al comprador y dice, che, fulanito, ¿qué es esta heladera? Si sabe, te la responde y entran los datos, pero normalmente dice, mirá, la verdad que no sé, llama al proveedor. Le manda un mail al proveedor y el proveedor le responde, mirá, no sé, este es el folleto. Entonces la persona tiene que leer el folleto, tiene que ver, traducirlo, etcétera, y generar eso en la base de datos. Bueno, todo ese proceso hoy se puede hacer automáticamente con un agente. Es decir, podemos tener un agente que se fije si está en un lado, un agente de inteligencia artificial que se fije si está en un lado o en el otro, le pregunte vía mail al comprador, si el comprador no está, le mande un mail al proveedor, el proveedor le manda el folleto, él entienda el folleto, pueda sacar la foto del folleto, haga todo ese tipo de información y lo haga. Y el proveedor nunca se va a enterar de que no estuvo hablando con un humano, que lo que tenía era un agente que estaba cumpliendo esa tarea. Entonces, ese es otro ejemplo para que le digo bueno, esas son las cosas que podemos hacer ahora. Entonces, vamos a empezar haciendo preguntas, asistentes, vamos a ir cambiando el sistema y al final del día lo que vamos a hacer es automatizar back office haciendo agentes para las tareas de back office. Ese para mí es el camino de adopción. Esto es lo que le quería responder. A la pregunta, digamos, ¿qué hacer en cosas concretas? Bueno, estas son mis recomendaciones. La primera es, bueno, para Bicicletas para la Mente, empiecen cada uno de ustedes a usar las herramientas de inteligencia artificial de consumidor final. Digamos, ChatGPT es el más común, Gemini, que es el de Google, también se puede usar. Yo últimamente estoy usando, me divierte bastante Grok, que es el que viene con Twitter de Elon Musk. Pero elijan cualquiera, digamos, el gran dominador es ChatGPT, todos empiecen a usarlo. Digamos, eso es lo primero. Después de un tiempo van a tener la necesidad dentro de las organizaciones de utilizarlo de forma privada. Entonces, para eso se necesita Enterprise AI, digamos, versiones especializadas para que lo puedan usar con seguridad dentro de la empresa. La segunda tarea hay que convertir los sistemas.
como me corresponde la general de la ley, no le voy a decir que lo que tienen que hacer es usar GeneXus para eso. Así que arréglense como pueda. Y la tercera pata, que es el tema de tener que usar agentes, bueno, ahí van a tener que hablar con empresas especializadas que les ayuden, que no les quiero decir como GeneXus Consulting, pero que les ayuden a crear agentes para poder hacer este proceso. Ahora, miren, en última instancia, y lo que yo quisiera que recuerden de acá cuando se vayan es, vuelvan a sus empresas y miren dos cosas, ¿tá? Miren qué datos tienen, qué texto tienen y miren quién está trabajando en el back office, qué cosas se están haciendo en el back office. Estimados amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora viene alguna de las preguntas que ya nos llegaron. Y una de ellas dice, bueno, pero ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Es caro? ¿Es barato? En general es mucho más barato de lo que se piensa. En general es bastante más barato. No, es una revolución bastante barata. Bien. La otra pregunta que nos llega es, y hago un ejemplo, ¿no? A veces para marketing, para redes sociales, se contrata en una empresa, a veces chica, un sobrino que sabe, que dice que saca fotos, que todo eso. Tú ponías ahí el ejemplo, bueno, que hay que contratar consultores para esto. ¿También desde el principio? Me refiero para la parte de agentes, es decir, cuando vos querés hacer un agente de back office que te hace esto que yo te decía, que tenés que hablar con un proveedor y esto, lo otro, es una tarea especializada. Cuando vos creás algo autónomo que le das la oportunidad de que haga cosas por vos, es mejor que eso lo haga un experto. Y los chatbots, por ejemplo, otra pregunta que nos llegaban. ¿Sincronizan con la inteligencia artificial, con el chat GPT, por ejemplo, para que le vaya respondiendo cosas de la empresa? Ese es el futuro de todos los chatbots, ¿no? Digamos, a ver, el chatbot que está muerto, perdona que mire la gente también, pero claro, obvio. El chatbot que está muerto es el chatbot ese que me pasó el otro día a mí, que había perdido la tarjeta de crédito. Dice, si usted quiere una tarjeta de crédito, presione 1, si usted quiere no sé qué, 2, 3. Bueno, eso está muerto, digamos, ¿tá? Porque eso justamente va a empezar al revés, ¿no? Va a decir, hola, y decir, perdí la tarjeta de crédito. Y ahí seguí para adelante. Eso va directo a una transformación. Todo lo que es relación con el cliente, soporte del cliente, va a un cambio sustancial alrededor de conversaciones. Otra pregunta que nos llega es que se estaba leyendo también en las revistas de divulgación que, cuidado con los médicos, tengan miedo porque van a desaparecer, porque ya la inteligencia artificial va a trabajar en eso. ¿Es tan así? Porque tú hablabas de texto fundamentalmente. No, nada que ver. Mira, a mí hace poco me pasó eso muy divertido porque me invitaron a un liceo, voy al liceo, y los chiquilines tenían una sola pregunta. Dice, mirá, a mí me gusta medicina, dice, o abogacía, ¿tengo que estudiar o no estudio más nada porque las máquinas me van a ganar, ¿no? Y dice, no, mire, a ver, no, esta máquina... Les conté lo que era la máquina. La máquina es espectacular para leer, pero alucina. Yo no quiero que me haga un diagnóstico ni de cerca, ¿tá? Ahora, si el médico me hizo un diagnóstico, lo leo y no entiendo nada de lo que me dijo el flaco, ¿tá? Entonces voy a usar un LLM para que me explique lo que me quiso decir. Eso no hay ningún problema. Pero la función del médico sigue siendo el médico, digamos. Vamos a tener médicos, abogados, traductores, creo que es lo que están recontra complicado. ¿Y contadores? También. No, pará, una cosa muy importante, mirá esto. Esto es una revolución del texto. Los LLM son buenísimos con el texto, son horribles con los números, horribles. Es decir, aprendieron, saben sumar, pero saben sumar como los burros. Digamos, es porque vieron en muchos lugares que 2 más 2 es 4, pero no saben el algoritmo. No es que saben 2 más 2 es 4, pero si vos le preguntás 322 más 80 y no sé cuánto, de repente ese número nunca lo vieron y no sabe sumar. Así que, una cosa, esto no tiene nada que ver, no se usa para predicción de series de tiempo, no se usa para nada numérico. Esto es una revolución alrededor del texto.
Una cosa, mire, cuando me hablan del futuro del trabajo, mi respuesta es sí y no. ¿Tá? Sí, vamos a seguir teniendo trabajo. No, no vamos a tener el mismo trabajo. ¿Ah? Es decir, la función del médico va a ser exactamente la misma en esencia. El tipo me tiene que decir el problema que tengo, pero la forma de cómo tiene que trabajar va a ser totalmente diferente. Bien. En cuanto a los agentes, tú decías, por ejemplo, que alucinaba la inteligencia artificial y eso. Ahora, si el agente va a trabajar y nosotros no estamos viendo su trabajo estrictamente, ¿cómo tenemos la seguridad y cómo confiar en ese agente? Esa es la función del experto. ¿Tá? Por eso te decía, tenés que contratar a un experto, porque la función del experto es qué va a poner alrededor de la máquina para controlarle las alucinaciones. Por ejemplo, hay muchas técnicas para eso. Por ejemplo, vos le decís, cada vez que me decís algo me tenés que decir de dónde lo sacaste. Dame la fuente de dónde sacaste esto. ¿Me entendés? Hay varias, digamos, técnicas para controlar las alucinaciones. ¿Qué pasa con la creatividad humana? ¿Se está devaluando la creatividad humana cuando estamos trabajando con esto? No. Al contrario, digamos, la potencia. Porque ¿qué pasa? A vos muchas veces se te ocurren ideas, ¿tá? Pero después sustanciarlas, llevarlas a la práctica, es complicado. En esto es muy fácil, digamos. Tenés ideas, pero después no las llevas a la práctica. Decís, habría que hacer tal cosa. En esto, entre la idea y llevarlo a la práctica, o crear documentos, presentaciones, podcast alrededor de la idea, es mucho más fácil. Así que lo que creo que es al revés, te va a potenciar la creatividad. Y en cuanto a la curaduría de datos, la calidad de los datos que trabaja precisamente, ahí también el experto tiene que trabajar. Sí, por supuesto, digamos, porque, esos son los documentos de base donde vas a tener. Si vos tenés, si los documentos de base son una porquería, lo que va a salir es una porquería. Sí, eso cada vez más válido. Bien. Otra pregunta que vieron que el QR nos está rindiendo, ¿no? ¿Cómo incorporar a las nuevas generaciones con esto desde la escuela, ¿no? No te preocupes, se incorporan solos. Digamos, eso es así, digamos. Todos. ¿No pasará como con la ceibalita, que los docentes a veces se resistían precisamente a la utilización? Sí. Yo creo que eso fue más mito que realidad. Dijeron que iba a pasar, pero nunca pasó. Pero digo, con ChatGPT, todos los adolescentes, todos lo usan. Es más, yo creo que una de las funciones importantes es que el gobierno debería, digamos, favorecer de que todos los niños del Uruguay tuvieran acceso a la inteligencia artificial. Los niños que no tengan acceso a la inteligencia artificial van a estar desfavorecidos. Los niños que tienen acceso a inteligencia artificial van a aprender muchísimo más rápido. Y hay estudios que avalan eso. Cuando tú decís que le pones todos los documentos, por ejemplo, contratos confidenciales, ¿es segura como para hacer? Bueno, eso lo tenés que poner en lo que se llama Enterprise AI, no en ChatGPT. No, eso lo tenés que poner, digamos, en estructura que son... Que son para eso. Sí. Digamos. La universidad... También se ha dicho que hoy se están devaluando los títulos universitarios, en revista de divulgación, ¿no? Porque precisamente quien maneje mejor la IA va a estar adelante. ¿Cómo puede hacer la universidad para estar adelante si no por delante de estas cosas? No, yo creo que lo que tiene que hacer las universidades, no soy experto, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es favorecer el uso de inteligencia artificial, digamos. Déjame decirte una cosa interesante en esto. Digamos, ¿quién es el gran perdedor en este caso, digamos, ¿no? Es decir, porque yo tengo, la verdad que anda un montón de cosas bárbaras, pero ¿quién es el gran perdedor? El gran perdedor es la verdad. ¿Ah? Es decir, me cuesta cada vez más saber dónde está la verdad. Entonces, por ejemplo, me cuesta cada vez menos escribir, pero me cuesta cada vez más saber la verdad. Entonces, suponete un examen típico que sería antes, vos le pedís a alguien universitario y decís, bueno, haceme un ensayo sobre la función de Robespierre en la Revolución Francesa. Y el flaco escribía 3 o 4 hojas sobre el tema. ¿Tá? Ahora eso es irrelevante, porque se lo pido a ChatGPT. Entonces, ¿cómo tiene que ser el examen? El examen tiene que ser al revés. Yo le doy lo que escribió ChatGPT y la pregunta es, decime si esto es cierto.
Digamos, es decir, lo que importa a partir de ahora en adelante es el pensamiento crítico, no saber escribir. Es decir, esto es lo mismo, muy parecido al tema de la calculadora, digamos. Es decir, está bien saber hacer las cuentas, pero ya no vale para nada, porque yo lo hago con una planilla electrónica o lo que sea. Esto es igual, escribir ya no es tan relevante, pero tener la capacidad de saber lo que es cierto y lo que no es cierto es cada vez más relevante. Así que el pensamiento crítico me parece que es el sustancial que hay que dar en todos los niveles universitarios. Perdón, todos los niveles de educación, incluido el universitario. Acá también nos están afirmando que, como sabemos, la transformación también se está viviendo en el mundo de la imagen, en el mundo audiovisual, sí, en el mundo del sonido. Sí. ¿Cómo lo ves eso? ¿Va a ser las películas? Ya Hollywood estuvo contra los guionistas, ahora va a estar contra los directores de imagen. Mirá, lo que va a pasar es parecido a lo que pasó en YouTube, digamos. Es decir, lo que vamos a tener es hacer una película, va a ser cada vez más fácil, así que lo que vamos a tener cada vez más películas basura. Digamos, cuando algo se hace abundante, lo que hace es que el contenido baja en calidad. Digamos. Cuando había, digamos, poca gente hacía música, teníamos a Beethoven y a Bach. Cuando cualquiera puede hacer música, tenemos la cumbia villera. Digamos. Es decir, esto pasa exactamente ese mismo proceso. Entonces vamos a tener un montón, lo de calidad van a ser igual difíciles de encontrar. Los hackers también están utilizando a inteligencia artificial y ahí tenemos una brecha. ¿Cómo está el Uruguay? ¿Cómo están las empresas, a tu entender, en tema de seguridad digital? Mirá, los chicos malos siempre son malos, con esto tienen más productividad, digamos. Así que es una cuestión de que siempre hay que tener mucho control sobre el tema. Es de alguna manera inevitable que alguna vez a todos nos van a hackear. Y bueno, hay que tenerlo bajo control. ¿Qué va a pasar en las empresas con la convivencia generacional cuando tenés nativos de inteligencia artificial y gente como yo que recién estoy aprendiendo en esto? Bueno, yo creo que los nativos de inteligencia artificial van a tener una ventaja. Que van a poder hacer un montón de cosas mucho más rápido y que obviamente ya lo tiene en la naturaleza. Creo que va a haber una diferencia. Es importante que cada uno, por eso yo le decía, es importante que cada uno de nosotros empiecen a usar inteligencia artificial. Mi recomendación primera, la más simple de todas, es dejen de usar Google y empiecen a usar estas herramientas para obtener información. ¿Puede ocurrir, por ejemplo, que la inteligencia artificial esté controlando a humanos en su trabajo? Es decir, que en lugar de liberar a los humanos, esté por encima de... Bueno, eso es lo que se llama man in the loop. ¿tá? Lo que quiere decir es, yo puedo tener un agente que le esté ordenando a un humano cada cosa. Es decir, yo le di una tarea a un agente y de repente el agente le da a un humano una tarea. Y sí, puede pasar. Bien. Me están llegando tantas que no estoy dando abasto en la lectura. Y además, ninguna de Lisa. No dice de quién es. No, ahora va a venir el debate de Lisa. Ahora bien. Para los futuros, ¿qué va a pasar con los futuros ingenieros en sistemas, los estudiantes actuales incluso? Capaz que nos podés tirar algún pique de qué tienen que ir haciendo. Vamos a seguir teniendo un montón de trabajo. ¿Sí? Bien. Siendo tan importante el pensamiento crítico, ¿no? Ahora bajo escenarios además de noticias falsas, ¿será fácil convivir con todo esto? ¿Cómo podemos distinguir ese? Porque la inteligencia artificial ya nos está engañando, ¿verdad? Bien interesante el tema de las noticias falsas. Es un tema generacional. Cuanto más jóvenes, la noticia falsa menos fuerza tiene. Es decir, por ejemplo, digamos, el sitio por excelencia, la aplicación por excelencia y que recomiendo no usen nunca de noticias falsas, que es TikTok. No entren a TikTok, no lo usen, es droga. Siempre digo esto y ustedes seguro me van a hacer caso, los adolescentes ni uno me hace caso. Pero cuanto más jóvenes están, casi siempre cualquier cosa que viene lo asumen que es falso. Si ustedes ven la cantidad de gente que cae en noticias falsas en general, tienen más edad. Así que cuanto más jóvenes están más acostumbrados. Lo que nos va a pasar ahora es eso. Lo que tenemos que, por defecto, si algo está escrito, no tiene por qué ser cierto. Bien, muchas gracias. Ahora se llevó hasta videos, ¿no? Vos tenés videos de gente hablando, todo falso, ¿no?
Sí, sí, hemos visto la publicidad. En eso, ya te digo, mirá, yo en eso lo que digo es, mirá, hay una cosa, es malo eso, por supuesto, pero tiene una cosa muy buena, que es aumenta nuestra capacidad de pensamiento crítico. Bien. Tú decías que son difíciles para los números, no manejan bien los números. No los podemos utilizar, por ejemplo, para hacer inversiones, para hacer ese tipo de cosas, pedirnos consejos, yo te diría recomendaciones. Que no. Yo te diría que no. Yo te diría que no. Bueno. A ver, pará. El problema es que vos le pedís el consejo y el tipo te lo va a dar, ¿no? Es decir, no es que te va a decir, no, yo de este tema no sé. Es decir, en general, sobre todo las apps de consumo como ChatGPT, están hechas para agradar, ¿tá? Es decir, no están hechas para responder la verdad. Cuando yo creo estos asistentes que yo le decía, entre las primeras cosas que le digo es, respondeme formal, claro, y no quiero que me agrades, ¿no? Entonces, con tal de agradar, te va a decir, comprá tal acción que va a andar bárbaro. ¿Viste? No tiene ni idea. Nicolás, son -10 ya y vamos a dejar a la presidenta que cierre. Te agradecemos mucho con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Cortito. Quería agradecerle a Nicolás, por supuesto, por su generosidad, su claridad. Siempre es un placer escucharlo. Gracias por desafiarnos a mirar más allá, por quitarnos el miedo y por hacerlo también sin ser inocentes, sin ser ingenuos. Y gracias a todos por su participación activa, por las preguntas y por su presencia siempre comprometida. Permítame una reflexión final, es muy breve. La inteligencia artificial no funciona si no le hacemos preguntas. Las preguntas son lo más importante, ya nos lo decía Nicolás. Si nosotros somos los que le damos el sentido a lo que preguntamos, a lo que nos interesa, el sentido, los valores y el propósito de toda tecnología, incluida la inteligencia artificial, sigue dependiendo de nosotros. Como dirigentes de empresa, tenemos una gran oportunidad de incorporar la inteligencia artificial en nuestros procesos, en nuestro back office, en nuestra productividad cotidiana. Y también tenemos una gran responsabilidad de planificar con visión ética el uso de esta inteligencia artificial. En ACDE creemos que este camino no se transita en soledad. Contamos con nuestros grupos de reflexión y grupos de apoyo al desarrollo empresarial, justamente para acompañarnos en estos procesos, compartiendo experiencias, preguntas y aprendizajes. Los invitamos a que se acerquen, que nos traigan sus inquietudes y sus ideas. Necesitamos unirnos como comunidad empresarial y dialogar con todos los actores del mundo del trabajo, sindicatos, academia, la educación pública y privada y el Estado, tal como estamos haciendo con el programa Liberados. Solo articulando juntos podremos modelar un futuro donde la tecnología no excluya, sino incluya, donde no solo produzca más, sino produzca mejor. Que la inteligencia artificial no sea una amenaza para el trabajo, Nicolás en ese sentido ya nos dio mucha tranquilidad, sino una herramienta para profundizar el valor humano del trabajo. Este camino de una cultura de trabajo más justa, más solidaria y más inspiradora. Sobre la inteligencia artificial, como decimos, seguramente no está todo dicho, pero sí sabemos que la persona debe estar siempre en el centro. Muchas gracias, nos vemos pronto.